A ver, cuando nos paramos a pensar en cómo se determina el sexo, a casi todo el mundo le viene a la cabeza lo del sistema de cromosomas X e Y que nos enseñaron en el colegio. Pero, ¿y si os dijera que eso es solo la punta del iceberg? Resulta que la naturaleza tiene un repertorio de soluciones de lo más variado y, la verdad, fascinante para decidir el fenotipo sexual. Pues la respuesta, así para ir al grano, es que no. Para nada. El sistema XXXY, aunque sea el que mejor conocemos, es solo uno de los muchos caminos que ha encontrado la vida. Hoy vamos a explorar precisamente eso, las alternativas tan sorprendentes que existen por ahí en el reino animal. Bueno, y este va a ser nuestro plan de viaje. Primero veremos las dos grandes estrategias generales. Después nos meteremos en el alfabeto de los sistemas genéticos. Luego veremos cómo el ambiente puede tener la última palabra y para terminar volveremos a casa para analizar en profundidad nuestro propio sistema, el humano. Venga, pues vamos a meternos en materia. Lo primero es entender que hay una gran división, una pregunta fundamental que lo separa todo. ¿La determinación del sexo está ya programada en los genes o es el mundo exterior el que lo decide? Por un lado, tenemos la determinación genética. Aquí, vamos, todo está escrito en el ADN. Puede ser a través de cromosomas específicos, como nuestros X e Y, o incluso por algo tan curioso como la cantidad de juegos de cromosomas que tiene un individuo. Y luego, en la otra esquina, por así decirlo, está la determinación ambiental. Aquí, factores como el calor o el frío que hace fuera pueden dictar si un embrión se va a desarrollar como macho o como hembra. Son dos estrategias radicalmente distintas, ¿eh? Vamos a empezar por la vía genética, que al final es la que nos suena más. Pero ojo, que incluso aquí dentro, el sistema XY es solo una de las muchas letras de este alfabeto genético. Hay toda una variedad de combinaciones de cromosomas que definen el sexo. Mirad, aquí lo vemos súper claro, con tres de los sistemas principales. El XY, el nuestro, donde el macho es el que tiene los cromosomas diferentes, el XY, pero lo interesante viene ahora. Fijaos en el sistema ZW, el de las aves. Aquí la tortilla se da la vuelta. Es la hembra la que tiene los cromosomas distintos, ZW, mientras que el macho es ZZ. Y luego está el sistema X0, que se dan algunos insectos, donde el macho simplemente tiene un cromosoma X menos que la hembra. Pero es que incluso en nuestro conocido sistema XY hay sus cosillas. Por ejemplo, en la mosca de la fruta, en la Drosophila, no es tan simple como que la presencia del cromosoma Y determine el sexo, como pasa en los humanos. No, en su caso, lo que de verdad importa es la proporción que hay entre los cromosomas X y el resto de cromosomas. Es una vuelta de tuerca muy interesante sobre el mismo tema genético. Y este ejemplo de las gallinas es perfecto para entender el sistema ZV. En las aves, la hembra, la gallina, produce dos tipos de óvulos. Unos llevan el cromosoma Z y otros el W. El macho, el gallo, como es ZZ, solo puede producir espermatozoides con el cromosoma Z, así que al final es el óvulo de la hembra el que decide el sexo de los polluelos, justo al revés de lo que pasa con nosotros. Bueno, y ahora vamos con algo que ya riza el rizo. Una forma de determinación genética que ni siquiera necesita cromosomas sexuales específicos. Es el sistema de haploidía. El caso de las abejas es el más famoso y se entiende muy bien. La abeja reina puede poner un huevo fecundado. Ese huevo tiene dos juegos de cromosomas, es diploide, y de ahí saldrá una hembra. Si por el contrario pone un huevo sin fecundar, ese huevo solo tiene un juego de cromosomas, es haploide, y de él nacerá un macho, lo que llamamos un zángano. Bueno, pues ahora dejamos la genética a un lado y nos metemos de lleno en un terreno que parece casi de ciencia ficción. Un mundo donde el destino sexual no está escrito en los genes desde el principio, sino que es el propio ambiente el que lo moldea. Y no, no es ficción, es la pura realidad para un montón de especies. Este gráfico es que no puede ser más claro. Nos muestra que para los aligatores hay una franja de temperatura muy estrecha, de apenas 1 grado, que es la que hace que nazcan machos. Si el nido se incuba a una temperatura un poquito por encima o un poquito por debajo de ese rango, la inmensa mayoría de las crías serán hembras. Se piensa que la temperatura afecta a las enzimas que producen las hormonas durante el desarrollo, inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Impresionante. Y después de este viaje por el reino animal, toca volver a casa. Vamos a ver cómo funciona exactamente lo nuestro, el sistema XY. ¿Cuál es la pieza del puzzle que de verdad pone en marcha todo el desarrollo para que sea masculino o femenino? Aquí tenemos las dos fotos de familia de nuestros cromosomas, los cariotipos. A la izquierda, el femenino, con sus dos cromosomas X, grandecitos e idénticos. A la derecha, el masculino, con un cromosoma X y ese cromosoma Y, que es mucho más pequeño. La pregunta del millón es, ¿la clave está en la presencia del Y o en la ausencia de un segundo X? Pues, ¿sabéis qué nos dio la respuesta definitiva? El estudio de algunas variaciones cromosómicas. Veréis, las personas con síndrome de Turner, que solo tienen un cromosoma X y ningún Y, se desarrollan como mujeres.
Por otro lado, las personas con síndrome de Klinefelter que tienen 2 cromosomas X y un Y se desarrollan como hombres. La conclusión es impepinable. En los seres humanos, la presencia del cromosoma Y es el factor determinante para el desarrollo masculino. Claro, con esa evidencia, los científicos se pusieron a buscar en el cromosoma y ¡bingo! Encontraron un gen específico que funciona como un auténtico interruptor maestro, el gen SRI. Este gen es el responsable de producir una proteína clave, el factor determinante de testículos, o TDF. Es el que da el pistoletazo de salida. A partir de ahí, la cascada de eventos es muy directa. Si un embrión tiene el cromosoma Y, su gen SRI se activa. Esto hace que se produzca la proteína TDF. Esta proteína viaja a las gónadas embrionarias, que hasta ese momento eran neutras, y les da la orden de convertirse en testículos. Y una vez formados los testículos, las hormonas que estos producen ya se encargan del resto del desarrollo masculino. Y esta cita resume perfectamente la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre si no hay gen SRI y, por lo tanto, no se produce la proteína TDF? Pues que se sigue el camino por defecto. La vía predeterminada del desarrollo humano es la femenina. Sin esa señal específica del SRI, las gónadas embrionarias, de forma natural, se diferenciarán en ovarios. Al final, si algo queda claro después de todo esto, es que no hay una única fórmula, una sola receta para el sexo. Desde combinaciones de cromosomas y genes específicos hasta la temperatura de un nido de barro, la biología nos demuestra una y otra vez que tiene una creatividad y una flexibilidad asombrosas. Sin duda, la determinación sexual es un ejemplo perfecto de que la naturaleza siempre tiene más de una respuesta para las grandes preguntas de la vida.